Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:03 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a hablar mucho de la Parguera, de quiénes han sido los alegados protectores o el alegado protector, porque parece que en una década o en más de una década se ubicó en una persona que protegió y quizás provocó lo que hoy tenemos en la Parguera, que es un sinnúmero de casetas ilegales que han hecho uso del mangle y del bien de dominio público. De cómo la judicatura, como diría mi amiga Mili Méndez, colega periodista, se pasó por el forro la ley y el artículo 764 del Código Civil de Puerto Rico y nunca debió de haber colocado en manos de terceros propiedades que no son propiedades porque están en bienes de dominio público, no tienen titularidad. Vamos a hablar sobre quiénes son esas personas que han estado siempre estableciendo el poder desde el punto de vista de las posiciones que han ocupado y sobre todo el poder adquisitivo que llegó a la Parguera desde el día 1. Vamos a ir tan atrás como a historias del 64, cuando antropólogos de la Universidad de Puerto Rico, el pasado 2019, yo creo que 2016 tiene esa historia, trajeron una breve reseña de lo que ocurría en los años 60 y un documento histórico de esa década en la zona de la Parguera. La intervención de uno de los jueces que tuvo casa allí, no se sabe todavía si está en manos de su sucesión, lo que sería imposible porque la sucesión no podría adquirir en el caudal, no podría identificar en el caudal relicto, en esa figura jurídica que tiene que ver cuando la gente se muere, una propiedad que no tiene titularidad. Así es que vamos a hablar de todos esos tecnicismos y sobre todo de la historia de cómo se ha gestionado en la Parguera lo que hoy parece ser un chichón, desde el punto de vista de haberse identificado que la comisionada residente tiene familia, que lo menos que se le encontró el pasado domingo fue un pillo de agua en la caseta número 48. Vamos a hablar brevemente de dónde está hoy el servicio de energía eléctrica, cuando ayer 135,000 personas se quedaron cuentas sin servicio de energía y se formó una bien grande para Luma y para Genera. Y las excusas son violentas, porque es hasta ese punto, yo creo que rayan en la violencia. Por ahí quien primero llegó fue Héctor. Saludos, Héctor, y que estés muy bien. Gracias por apoyar el proyecto de Bonita Radio. Gabriel Quiñones está por ahí, Mariel Rodríguez Caloca, saludo Mariel, Ariel Rodríguez, Sandra García, Javier Jiménez, siempre por ahí, Carla Forestier, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, mi amiga Tata. Yanni Moreno, tiene que estar Ilka, tiene que estar Irisita Delgado, que fue una de las que se le fue la luz y que se le ha ido en 2 noches corridas en esta semana. A Wilda Nazario Irizarry desde Pensilvania, Dewin Vega,
Vélez Maite, Yani Moreno, Gladys Esther, José Dil, Lirian de Jesús, Griselda Cartagena, Rita Guzmán. ¡Huepria! ¡Qué guapura! Iba a una reunión importante, pero se me canceló y yo dije, pero yo me voy a quedar igual, si total. Hay que salir aunque sea una vez por ahí con la tela. Y me puse lazo que me encanta porque tiene el mar. Y yo les voy a hablar un poco de la historia mía con la Parguera, que es interesante. Nunca me he quedado en una caseta, nunca. Pero sí he ido a la Parguera porque me encanta y tengo unos grandes amigos que de hecho eran caseteros allí en algún momento. Su familia realmente, no ellos. Y hemos ido allí bastantes veces a tratar de disfrutar de los callos y cuando llegan los indeseables, para afuera. Sandra García, ya lo dije, Raúl Martes, Edgar Yaramarán, Polo Quires, Víctor Cruz, Jessica Ortiz, Nilda Santiago, Rosa Ureña. Hace rato que no veo a mi amiga Rosa Banch. Saludos, Elizabeth Blanc, qué bueno que siempre compartes. Papo Doner, hay pillos y hay jueces. Interesante. Yani Moreno, también está por ahí Tito Mode. Está todo el mundo, Tania Rodríguez, Gladys Esther Cueva, siempre. Ana Rosado, gracias por lo que Rita también destacó, que estoy qué guapa. Uno trata todos los días de salir con lo mejor que tiene. Ginette Xavier, Pilar Gómez Fontanes, Abner Lazú. Bueno, C. Esteves también está por ahí. Yo quisiera empezar con el asunto de la energía eléctrica, porque fíjense que vamos a llegar a la energía eléctrica porque es parte de lo que pasó en la Parguera, que esa gente todas tienen energía eléctrica. Tienen algunos, bueno, todo el mundo tiene alcantarillado porque hasta eso le pusieron. Vamos a hablar de eso también. También el servicio de agua. Energía eléctrica, la autoridad sabemos que está privatizada con Genera en términos de la generación y producción, transmisión y distribución de energía, Luma. No pegan una desde el 2021 que empezaron con la privatización de la transmisión y distribución. Sabemos lo que ha pasado. El país todos los días tiene un problema de interrupción de servicio eléctrico. Y Luma insiste en que es un problema de generación ahora. Genera dice que es un problema de cómo encontró la infraestructura. Y que no lleva un mes, no llevaba creo que 15 días y ya le dieron 35 millones de bonos. Porque lo han hecho tan bien. Es algo insólito. Yo quisiera tener un contrato con alguno de mis auspiciadores que fuera tan bueno como el que el gobierno de Puerto Rico hace con la privatización. Porque es increíble. Yo creo que raya no en la negligencia criminal, eso está clarísimo, aunque el secretario del Departamento de Justicia mire para el lado, en violación de un contrato. Pero sobre todo, porque es casi hacer el contrato para que el otro gane, no importa lo que gane el pueblo. O sea, es a ese nivel. Yo creo que es a sabiendas. Estoy pensando en la imagen que tenía ayer el licenciado Francisco Timoter cuando hablaba de que no es posible que usted llene una solicitud de permiso y diga tantas mentiras y no sea a sabiendas. Pues yo creo que el gobierno de Puerto Rico hizo estos contratos a sabiendas de que el pueblo iba a perder. El pueblo, ellos no. Fíjense la gráfica que tenemos aquí de anoche. Anoche, 135,000 cuentas se quedaron sin servicio de energía. Las más, obviamente, donde más se consume, que siempre digo que es entre Mayagüez y San Juan, y ahí están, 29,065 cuentas en Mayagüez y 29,948 en San Juan. Esto es Bayamón 20,000, Arecibo, Carolina 20,000, Caguas 18,000, Ponce 7,000, o sea, todos los días, yo tengo amigas en Cupey que todos los días se le va el servicio de energía. O sea, en Cupey, en el centro de la isla, en el Mayagüez, en el oeste, en el norte, en el sur, en el este, en todos lados, todos los días. Pero Luma dice que el problema anoche, oigan esto, el problema anoche, eso es un meme, yo casi estoy segura que era un meme, y ellos dijeron vamos a ponerlo como una razón por lo que la gente no tiene servicio. Que el servicio de meteorología les había dicho que había problemas, que venía por ahí mucha agua y que ellos preventivamente se llevaron la luz. Están como aquellos gobernadores que se iban a los centros de emergencia cuando venía un huracán. No, es que esto es por la emergencia, que está preventivamente en el piso. Y no ha caído una gota de agua. Anoche no había caído una gota de agua.
Pero Luma insiste en tratar de coger de pen suaco a los puertorriqueños, a las personas que residen en este país. Como último tema que quiero traer antes de entrar a la discusión de nuestra investigación y de otras informaciones que vamos a traer, y de hecho, señor director, creo que se me quedó una foto importantísima, es el hecho de lo que está pasando ahora mismo en la crisis de seguridad pública que tiene el país. Yo no escuché lo que dijo el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, porque honestamente, además de vergüenza ajena, me da mucho coraje la manera en que este sargento ha venido a coronel por haber sido un buen PNP en Fajardo. Trata incluso a las personas que llaman mis policías, que muchos de ellos tienen sí la capacidad para actuar como personas que se desarrollaron en ese mundo de la seguridad pública. El doble asesinato del condado, no solamente dejó al descubierto que en la policía, la alegada policía turística no existe. En la esquina donde ocurrió ese asesinato, y esta persona entró por la puerta de la cocina sin ningún problema, siempre había un guardiapalito. Siempre. O sea, yo les estoy hablando de décadas. ¿Habían o no habían policías? Ustedes saben que uno de los problemas que tiene la policía de Puerto Rico es que San Juan los necesita y los produce al interior de la isla, y eso es una crisis, sobre todo en un momento como este de mucha crisis económica y social. No importa qué, la policía turística siempre tenía más efectivos porque entendían que era un activo para darle seguridad a un mercado que siempre el gobierno de Puerto Rico ha intentado establecer que es una fuente de desarrollo económico, el turismo en el país. ¿Dónde están esos policías? Yo no los veo en Roosevelt, yo no los veo en Atorrey, yo no los veo en Condado. Y de esa manera es que los criminales piensan, nosotros podemos hacer exactamente lo que nos dé la gana, porque aquí no hay un proyecto de seguridad pública que atienda las necesidades del país. O me va a decir ahora Antonio López Figueroa que esto es que el problema es que este señor, el sospechoso, no tiene a Dios en su corazón o jugaba mucho Nintendo. Porque esas son las explicaciones que da esta brillantemente de la seguridad pública en Puerto Rico. Pilar Gómez Fontanes dice: crisis en todas las áreas de nuestro país, pero el princeso en la Lalandia. El alcalde está con su élite. Claro. Miguel Romero, ¿dónde está Miguel Romero? ¿Cómo se esconde Miguel Romero? ¿Cómo se esconde? Eso, Carmen, dice Yaro Marán. Bueno, buenos días, Salgo, buenos días. Y está por ahí, Salgo, ya llegó. Y María Pérez dice: ¿qué futuro le espera este país con la mayoría de la población de mayor edad que aumenta la dependencia de equipos médicos en los hogares? No, el asunto de energía es algo insólito. Pero el gobernador de Puerto Rico se pasa anunciando que está aquí y allá. Miren, ayer yo lo vi en las fotos diciendo que estaba haciendo la inspección del puente atirantado. Y yo, de verdad, que es que rabia es lo menos que produce. El que esté orgulloso del trabajo de la policía está mal de la cabeza. Hay tanta mediocridad en todas las agencias. Es igual con los megapuntos. Operan 24 horas porque saben que no hay efectivo. Imagínense. Desde Oaxaca, Nemir Mato Cintrón. Qué bueno, Nemir. Disfrútate ese viaje. México, mi segunda patria. Oaxaca es uno de mis lugares preferidos en ese país. Es espectacular. Disfrútalo, y te voy a hacer una anécdota breve. Un día estaba en ese viaje maravilloso que hice para allá, para el 2009, 2010, en la plaza de Oaxaca, donde tomaste una fotografía espectacular. Es el lado histórico de Oaxaca, que es hermoso. Y estaba tocando, había una actividad y había música grabada. Y estaba tocando Roy Brown. Y un cubano ha dicho, no es un cubano, perdón, era un mexicano, ha dicho que ese cantautor era cubano. No sabes cómo me puse. Imagínate, eso es un gran cuento de Oaxaca. Marucampa, gracias. También en México necesitamos gente como tú. Gracias, Marucampa, gracias muchas.
Y las hay. Ahí está mi amiga Lidia Cacho, está la Sara Lovera, hay muchas compañeras, colegas mexicanas que están haciendo mucho por su patria, periodistas, y sabemos lo que pasan, lo que han pasado desde el punto de vista de la experiencia criminal contra ellas por el trabajo que hacen. Bueno, vamos a una investigación que yo tengo que decir que me parece importante decirles cómo llegué a ella, porque obviamente el asunto de la titularidad en La Parguera era una curiosidad que como periodista me llamaba la atención, y sobre todo porque ya nosotros en los años 80 y los años 90, cuando yo empecé a hacer trabajo de investigación periodística, no teníamos la oportunidad de estar en nuestra casa o en un espacio privado y poder investigar y llegar a documentos públicos como podemos hacer en este momento. Y siempre he creído que tanto Caribe, como que es el donde se reúne toda la digitalización de las transacciones registrales de la propiedad en Puerto Rico, el CRIM y su portal del catastro digital es maravilloso, porque una puede encontrar ahí información pública en el momento en que esté haciendo cualquier investigación. Esto que tienen en pantalla es precisamente el inicio de esta investigación. El colocar en el puntero investigativo periodístico lo que son las 112, 113, realmente son 112 casetas que pueden estar registradas en el CRIM para pagar impuestos por la propiedad. Pero no es impuestos por la propiedad, es por el mueble, por el bien mueble, por el pedazo de caseta, por el pedazo de cemento, por el pedazo de madera. Se supone que allí todas son de madera y zinc. Y lo más interesante es que cuando yo voy a ver todas estas transacciones en el CRIM, tienen información, en algunos casos nombran una escritura, pero solamente con un número en muchos casos, y en otras nombran registraciones en el registro de la propiedad, transacciones en el registro de la propiedad. La primera parte importante de esta investigación es listar quiénes son, a nombre de quién está. Yo tengo que decir que hay corporaciones, por lo menos 4, que tienen casetas registradas a nombre de ellos, de esas corporaciones, en el CRIM. Obviamente, mi primera gestión es ir a buscar a nombre de quién está esa corporación, porque obviamente la persona jurídica, en el caso de la corporación, es una versus la persona natural que está registrando a nombre de quién está esa corporación. Así que eso es un macheo bien interesante. Cuando voy al registro de la propiedad, fíjense que lo primero que hago es sacar el listado de todo lo que está en el CRIM, que no son definitivamente todas las casetas que están elevadas allí en el bien de dominio público de La Parguera. No son todas. Porque esto ha sido un ejercicio que hizo en un momento dado el exalcalde de Lajas, Turing, bajo la administración de Sila María Calderón, y más tarde, de alguna manera, lo siguió el Departamento de Recursos Naturales cuando empezó a hacer un censo, más temprano, empezó a hacer un censo de esos caseteros. Caseta tal, ¿quién estaba allí? Y así la gente, voluntariamente, aquí nadie lo obligó, fue y colocó su mueble en el CRIM para pagar impuestos por. Entonces de ahí voy a Caribe, que es también un recurso importantísimo desde el punto de vista de la investigación periodística, para usted colocar si ese nombre de esas alegadas propiedades que según el CRIM tenían un número de tomo, un número de folio, finca, para establecer si en efecto estaban registradas allí. Es bien interesante porque cuando fui a Caribe no encontré ninguna transacción registral
de titularidad de propiedades en La Parguera, barrio La Parguera. Hay dos posibilidades cuando usted va a ver en el Caribe lo que significa La Parguera, lo que es para el sistema La Parguera, barrio rural o barrio. No estamos en el rural, aquellas casas tienen título, aquellas casas no tienen problemas, no están en la zona marítimo terrestre ni en el bien de dominio público. Pero todas estas que están circundantes en esa faja que ustedes ven ahí, en efecto, están en el bien de dominio público. Cuando hago la búsqueda en Caribe, me encuentro con que no hay ninguna transacción, por lo que aquí nadie puede reclamar que tiene una propiedad registrada en el registro de la propiedad. No lo tiene. Y eso a pesar de que por lo menos en 2 ocasiones encontré tomo, etcétera, etcétera, y cuando voy a Caribe, ni el tomo ni la finca, nada aparece. Solamente una rara, pero no pude acceder al documento. Después que usted va a buscar el documento, cuando usted abre una cuenta en Caribe, tiene que pagar por ese documento, pero tenía como un medio rollo de que si tenía que ir a la colecturía virtual, etcétera, etcétera. Y dije, no, espérate, vamos a detenerlos aquí porque yo creo que es suficiente con lo que hemos llegado hasta ahora. Esa será una posterior cuando algún amigo abogado o abogada que hacen esto todos los días porque son notarios o porque trabajan en el área de sucesiones, derechos reales, etcétera, me ayude a llegar a ese documento. Exclusivamente por el asunto de la paga. Lo que más me llamó la atención, y aquí es donde empezamos a desgranar la investigación de hoy, es que hay por lo menos 3 instancias en el crimen que las casetas identificadas con una persona que es supuestamente su ocupante, yo les llamo ocupantes porque no son propietarios, su ocupante, cuando habla de la escritura, habla en un caso por sentencia. Por sentencia del 2004. Da un nombre que es muy parecido a los nombres que adjudican los tribunales para los casos que están viéndose allí. KDI 992858. Pero cuando voy al sistema del registro judicial de la página del sistema de la judicatura, no hay nada, de tribunales no hay nada. Así es que no sé si el número está mal, pero dice específicamente por sentencia. Primero, ese no me dice mucho. Ahora, como el que busca encuentra, hay un caso, hay 2 casetas que hablan que igualmente la ocupación es por sentencia. Y dice bastante, porque obviamente con el nombre podríamos ir a buscar quién o quiénes son los beneficiarios por sentencia. Y ahí es que llegamos al famoso caso de 1981. Yo les voy a hacer la historia tal y como fue. En el 1981, el señor director, es el documento inicial que tenía del caso. Este caso, en el 1981, se ve en el Tribunal de San Juan porque hay, en el caso que estamos hablando, Ida Violeta Pagán Ferrer y la sucesión de Luis Enrique Cancel Rosado. Y dicta lista por quién está compuesta esa sucesión: Lisa Violeta Cancel Pagán, Luis Enrique Cancel Pagán y los demás. Hace doña Ida Violeta, le presta $15,000 a estos esposos que Carmen Coté y esposo, que ponen en garantía, hacen una escritura para dar esas 2 propiedades listadas en los documentos judiciales como propiedades. Que esto es lo más que me voló la cabeza.
dan en garantía esas 2 casetas que tienen en La Parguera, que a su vez fueron heredadas. Ahí, por ahí está Elizabeth Blanc. Elizabeth Blanc, que es abogada, y ella me dirá si esto no es un tollo de los buenos. Que como fueron a dar esas 2 casetas, fueron en garantía de los 15,000 cuando no le pagaron a doña Ida Violeta, ella fue y ejerció una demanda en cobro en el Tribunal de San Juan, me imagino que era que vivía en San Juan, ejerció su derecho a pedirle los 15,000 pesos y como no se los pagaron, ese tribunal le adjudicó el pagaré a su nombre de las 2 casetas. Ustedes me dieron esas casetas, ahora yo me quedo con ellas porque ustedes no me pagaron los 15,000. En el 1996, yo empecé por el caso que a mí me parece que coloca claramente el titular de esta investigación donde tiene que estar. Los jueces, la judicatura se pasa por el forro, lo que dice el Código Civil. Sí, Carmen Cote, no me digas que la conoces, aquí puede conocerla mucha gente, porque ustedes saben que Puerto Rico es un puño. Cuando esto ocurre, pasan los años y en el 1997 doña Carmen Cote va y dice, no, espérate. Los hijos de doña Ida Violeta están ocupando las casetas. Aquí venimos a los realmente ocupantes hoy, en el siglo XXI, donde, según el crimen, y esos son Luis Enrique, vamos para atrás, vamos a buscar la historia porque no quiero fallar sobre todo en los nombres. Luis Enrique y su hermana Lisa. Fíjense que estamos hablando de los que hoy están identificados como los ocupantes de las casetas. Lisa Cancel Pagan y Luis Enrique Cancel Pagan. En efecto, tienen la caseta número 7 y la caseta número 159. Van allí. Y dice doña Carmen en el 1996, no, pero es que están ocupando eso. Mire, cuando esto ocurrió, que nosotros fuimos, hicimos una escritura y un pagaré en garantía de los 15,000 con las casetas. Esa fue, nosotros le dimos solamente, en ese momento, habíamos recibido lo que le correspondía a mi padre que había muerto, o sea, la sucesión Coté. Pero la viuda, nosotros no habíamos, esa parte de la viuda no estaba adjudicada porque estaba viva, ¿no? O sea, la viuda no había, la esposa no había muerto. Así es que van al tribunal, tienen otro evento en el tribunal de Mayagüez, porque ya obviamente se trata de aquello que tú tienes allí, que estás ocupando, que es en Lajas, jurisdicción de Mayagüez, no te pertenece, no podías ocuparla, la estás ocupando ilegalmente. El tribunal de Mayagüez le decide en contra. Alegan los demandados que es cosa juzgada y que no va para ningún lado. Gente, venimos del 1981, primer juez, segunda jueza. Nadie argumentó, aunque se establece en la sentencia del apelativo, porque esto fue al Tribunal de Apelaciones en el año 2019. Y esta es la sentencia que ustedes están viendo en pantalla. Y vamos, señor director, al segundo documento de esa misma, al segundo pliego de esa sentencia, no, al segundo pliego de la sentencia, exactamente. Fíjense cómo establece claramente ahí el tracto. Usted me prestó, yo di en garantía, fallé en pagar, el tribunal adjudicó y me dijo, son tuyas. ¿Pero tuyas de qué si no tienen título? Están erigidas en la zona marítima, en el bien de dominio público. Específicamente, como dije en principio, el artículo 474 del Código Civil de Puerto Rico, y déjenme verificar si es el 474, no, el 764 del Código Civil de Puerto Rico establece que esas edificaciones que están construidas de mala fe, porque
el dueño del suelo es el pueblo de Puerto Rico, son susceptibles a demolición. No hay título. Judicatura, un juez en San Juan, no sé si fue una jueza, y una jueza en Mayagüez, ahí está, es tuyo, quédate ahí. Esto es con evidencia, el documento está, precisamente el caso de Violeta Pagán, de Ida Violeta Pagán, está en la historia en bonitasradio.net y también están los demás documentos que estamos citando en la historia. Es decir, que aquí la Judicatura de Puerto Rico, incluso, porque ahora vamos a su participación como ocupantes de caseta, ha recibido casos y ha resuelto casos, diciendo, sí, eso es verdad, eso es tuyo, pero ¿tuyo de qué? ¿Tuyo de qué? Si allí nadie tiene título. ¿Dónde está citado el título? La sentencia del apelativo está citando precisamente que no tienen registro. Esas propiedades no están registradas, pero nadie menciona, ni el apelativo, ni la resolución del Tribunal de Mayagüez, menciona que no tienen título porque están en el bien de dominio público, porque nadie puede tener un título. Lo que tienen son escrituras, algunos, escrituras públicas del contrato de transacción. También están citadas del contrato de compraventa. También están citadas en el CRIM en algunos casos. Y esa es la participación de la Judicatura en todo esto. Y definitivamente, lo más importante en toda esta escena es dónde ha estado esa rama que se supone que venga a interpretar precisamente, y vamos a hablar estrictamente de lo que dice el Código Civil con los hechos que tiene ante sí. Nadie se cuestionó. Me decía un amigo abogado ayer, yo creo que lo más terrible de esa historia que tú me estás narrando es precisamente eso. ¿De qué escuela de derecho salieron esos jueces? Eso es lo que hay. María Pérez dice que no es nada nuevo de la Judicatura, siempre se han aprovechado de su poder. Vamos a hablar de quien sí era un ocupante de una de las casetas de la Parguera. Eso fue un secreto a voces cuando en 1978 la administración de Carlos Romero Barceló llegó a un acuerdo de entendimiento con las autoridades del Cuerpo de Ingenieros para sacar de la Parguera lo que estaba supuestamente en el bien de dominio público, que eran las casas botes, las mal llamadas casas botes, que eran las originales, que fueron básicamente 5. El Cuerpo de Ingenieros sacó esas 5 y al gobierno de Puerto Rico le tocaba sacar el resto. Nunca lo han hecho. Nunca. Como hemos visto y tenemos un gran ejemplo, aquí hasta la gente habla de herencia. Yo quisiera saber en qué caudal relicto están esas propiedades listadas. Porque entonces sí habría otro juez, en el caso de que ese caudal hubiera tenido que ir al tribunal porque no había testamento y había que hacer una declaratoria de heredero, y definitivamente Departamento de Hacienda y otras agencias. Pero bueno, en los años 80, Juan Pérez Jiménez era un abogado en la práctica privada que llegó a ser fiscal, y más tarde fue nominado bien temprano, en el 1979, magistrado federal. Estuvo 4 años de magistrado y 40 años de juez. 45 años en total en el sistema de justicia del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, tanto Departamento de Justicia como en la Judicatura. Juan Pérez Jiménez tenía una casa en La Parguera. Y eso era no solamente un secreto a voces en La Parguera con los parguereños, sino que era un secreto a voces en San Juan. Porque el asunto de La Parguera no es la primera vez que sale a relucir. Perdón. Es en algunos momentos de la historia vuelve a salir la realidad de que esas casas están en el bien de dominio público, con jurisdicción de la sección 404 de la EPA, que tiene que ver con los crímenes cometidos en aguas territoriales, etcétera, etcétera. Fish and Wildlife, etcétera.
En ese momento de los 80, la Parguera no tenía alcantarillado. La Parguera no tenía alcantarillado. Y esto también es importante que lo conozcan. El gobierno de Estados Unidos no es gobierno de Estados Unidos, la Judicatura de Estados Unidos ocasionalmente deja en sus páginas digitales lo más importante que ocurre de diferentes casos, o las partes lo incluyen en algún blog y uno puede encontrar documentos como este del 2006. En el 2006 hubo una controversia en Lajas con el alcalde Leovigildo Coté. Fíjense que estamos hablando de quienes heredaron en esa zona y quién era una sucesión que supuestamente tenía caseta. Y yo quisiera saber cómo la sucesión llegó a reclamar el interés propietario de la caseta que no tiene título. Pero bueno, Leovigildo Coté aparentemente tenía un problema con un desarrollo que se estaba haciendo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, nada más y nada menos para colocar bombas y líneas de alcantarillado, una línea de 8 pulgadas para el alcantarillado, para el desarrollo y la troncal de un alcantarillado en el barrio de Lajas, de La Parguera. ¿Y quién ustedes creen que fue el juez? Que fue el juez que vio esa petición de restricción temporera, lo que se llama en inglés un TRO. El juez Juan Pérez Jiménez. Yo en el 2006 no estaba en el tribunal. No puedo decirle si alguien le dijo, pero juez, ¿usted tiene una caseta allí? No lo puedo decir porque no estaba. Y no recuerdo esta controversia. El juez Juan Pérez Jiménez decidió en favor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en el 2006. Y le dijo al alcalde de Lajas que tenía 24 horas para dejar de interrumpir el desarrollo que se estaba haciendo en esa carretera 303 que iba a conectar un alcantarillado y una troncal de alcantarillado en el área y de la planta de tratamiento de Lajas. Esto es documentos públicos. Y de hecho, no creo que se lo diga el señor director y quizás se lo deba dar para que ustedes lo vean en vivo y a todo color, porque no me gusta. Está en el documento, pero señor director, se lo voy a dar porque me parece que es súper importante el documento. Y es eso que, ¿cómo uno llega? Pues mire, yo llegué porque obviamente que es lo más importante en esta historia, buscar qué relación pública tuvo en algún momento Pérez Jiménez con La Parguera. Y me encuentro con esa orden del caso específicamente, y está citado en la historia que está colocada en bonitasradio.net, 306, y le voy a enviar al señor director un screenshot por lo menos para que vean que es un documento oficial del tribunal, 306 Civil 1624. Y pues así, es como, pues yo tengo una caseta allí, pero yo voy a ver este TRO. El juez Pérez Jiménez se murió en el 2020, déjenme aclarar una cosa. Y recuerdo, yo tuve una relación profesional muy buena con el juez Pérez Jiménez. Me recuerdo que la única vez que se molestó fue el día que perdió el Partido Nuevo Progresista en el 2000, y yo le dije, porque al otro día, no importa que haya pasado las elecciones, al otro día había trabajo, y él llegó a la oficina de prensa del tribunal, y yo le dije, juez, perdió, y me dijo, no, yo no perdí, yo soy estadista, yo no soy PNP. Y entonces, pues bueno, ese día no creo que yo le caía muy bien. Pero lo que quiero decir es que una se encuentra con documentos que son públicos, esto está ahí. Y como le decía yo a una amiga mía el otro día, a mí me toma mucho tiempo hacer investigaciones porque yo no quiero sacar nada que alguien pueda decir eso es falso. Porque yo corroboro. Pero esto es de fácil obtención. Si usted sabe utilizar el vehículo
de el Internet para hacer corroboración de información que tiene y que necesita, o por lo menos esta periodista necesita el documento, y allí está. Lo vio el TRO contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y le resolvió a favor. ¿Y qué es lo que es el vox populi en la Parguera? De que esa protección de Juez Pérez Jiménez por el cargo que ocupaba y que ocupó 45 años de su vida entre una posición de magistrado y la de juez, es la que le da beneficio a todos los demás. ¿Y quiénes son todos los demás? Para que ustedes tengan una idea, allí no solamente está José del Carmen Vargas y su esposa Iris Yabona, la esposa de los padres de el esposo de la comisionada residente Jennifer González. José del Carmen Vargas es médico, que es una de las profesiones que se ubica siempre como los poderosos del área de la Parguera. Médicos, abogados, profesores universitarios. Ahí también hay empresarios. Y uno de los empresarios que nosotros hemos hablado aquí de lo que le debe el Departamento de Educación es Luis Rivera Siaca. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo una buena historia oral de una persona corroborada por una segunda persona que dice que cuando Luis Rivera Siaca compró esa casa, que fue a principios de los 2000, esa casa para él necesitaba rehabilitación. Este es un ingeniero graduado del Colegio Universitario de Mayagüez. Precisamente como lo cita el antropólogo que ya mismo vamos a hablar sobre las historias que tiene de los años 60, no habla de los nombres, pero sí da las historias de cómo estas personas se colocaron allí, entre otros profesores del Colegio de Artes Mecánicas, de Agricultura y Artes Mecánicas, como se llamaba el hoy Recinto Universitario de Mayagüez, el CAM. Luis Rivera Siaca, el cuento es que aprovechó unas elecciones, un día de elecciones, en noviembre, en que el gobernador electo, pero que era candidato, Rafael Hernández Colón, Luis Rivera Siaca, está identificado totalmente con el Partido Popular. Y ese día rehabilitó su casa, su caseta en la Parguera. Ese día. Allí hay abogados, hay médicos. Lo dije, hay una profesora de la Universidad de Puerto Rico, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. De hecho, esa identificación, y no voy a nombrar la persona todavía porque es una persona que en algún momento he podido hablar con ella por otros asuntos y voy a ver si la llamo y le digo cuál es el estatus de su casa. Es una de las propiedades que en el CRIM aparece como si tuviera escritura, pero cuando usted va al registro Caribe no tiene escritura, no hay nada. Interesante. Y hay algo importante de esa búsqueda entre el CRIM y Caribe. Todos, con excepción de dos, de esas personas que tienen esas casetas registradas en el CRIM, tienen propiedades en otros lugares en Puerto Rico. Todos, incluidas las corporaciones. Hay una corporación de real estate y hay otra corporación bien interesante porque hay una figura de esas que se llaman coach, que está también allí, que tiene una agencia de publicidad, pero él mismo se mercadea como un coach empresarial y positivo, etcétera, etcétera. Y está la corporación allí, no está su nombre, pero obviamente lo descubro porque corro el velo corporativo y descubro que él es la persona natural detrás de esa corporación. Y es interesante que en ese caso y en el caso de Rivera Siaca, supuestamente está registrada una propiedad y hay un tomo y hay un folio y hay una finca, pero no aparece en el registro, lo que quiere decir que no hay transacción a nombre de esa persona en el barrio La Parguera. Y cuando empezamos a mirar todo lo que se dice de esa protección, te das cuenta que ese fue el músculo, como decía un amigo ayer, que protegió
a esos otros que fueron llegando y fueron desarrollando. Para usted entrar a una caseta, usted tenía que rellenar. Todo está rellenado. Todo. Y por ejemplo, ¿cuál es la posición de los ocupantes? Y los voy a llamar ocupantes también. Del cuartel de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Pues miren, estas fueron las caras que tenían el domingo pasado. Estas son la gente que están allí todo el tiempo. De hecho, este Zapata no me lo ubican allí necesariamente. Parece que de Guánica. Pero ahí está. Torres, Caraballo y Vélez. ¿Estaban allí? No, Caraballo creo que no estaba, porque Caraballo llegó ayer, el lunes de vacaciones. Estaba por enfermedad. Estaba a punto de retirarse. Los vigilantes inexistentes. Estas eran las caras que tenían el pasado domingo, cuando la policía de Puerto Rico se metió, pisó mangle, arrestó y se le trepó encima a mujeres allí para arrestarlas. De hecho, hoy es la vista en el Tribunal de Mayagüez. Esto fue lo que pasó. Y atravesado a esta investigación, les voy a decir lo siguiente. El famoso caso de Eliezer Molina en Aguada, que iba a ser radicado hoy porque los fiscales insistían, había un policía que decía que Eliezer lo amenazó y etcétera en Isabela, que lo iban a radicar en Aguada, no va. El fiscal de distrito decidió que no había caso. Lo que se dijo desde el día 1. Pero creo que ese no era el que se veía hoy. Ese también no hay caso, pero es más interesante porque es el famoso de Sol y Playa, en que alegaban que Eliezer y el pescador estaban en la zona de salvamento. Estaban en la zona de salvamento propiamente, que es bien de dominio público, pero ellos decían que estaba en la propiedad privada. Ojo, volvamos. ¿Cómo es posible que alguien adjudique una propiedad sin título y se la dé porque el otro le debe 15,000 pesos? Seguimos. Y para llegar a los años 60 me parece interesante un documento que publica un profesor antropólogo de la Universidad de Mayagüez, precisamente, que en su página Antrópicos hace la historia de lo que ocurría en los años 60 y que fue denunciado por oficiales del gobierno en aquel momento de Puerto Rico sobre lo que estaba pasando en La Parguera. Y es un documento del 17 de enero de 1967. Y habla precisamente de que en 1957, gente, hace 66 años atrás, la Junta de Planificación aprobó el proyecto transfiriendo el Departamento de Obras Públicas alrededor de 58 cuerdas que incluían parte del poblado de La Parguera y la isla de Matalagata. Esos terrenos habían perdido su valor forestal y la compañía de fomento interesaba realizar desarrollos turísticos en el área. Siempre hay uno que quiera hacer desarrollos turísticos, aunque sean los bienes de dominio público. Las construcciones clandestinas en el área cedida a obras públicas. Poco tiempo después de la transferencia, por falta de vigilancia, gran número de personas empezó a invadir la zona cabida a obras públicas y a construir casas botes. El problema fue de tal magnitud que en el 62 había más de 140 casas clandestinas en el sitio. El Departamento de Agricultura empezó a sentir el impacto de casetas construidas en el agua frente a los mangles del departamento, en la parcela número 5, conocida como área de Puerto Viejo. Se denunciaron a algunas personas, pero la corte absolvió a los denunciados. Diablo, esa área de Mayagüez y Aguadilla, esa judicatura de Mayagüez y Aguadilla, alguien que me explique. Mueles en la zona forestal. A mediados del 64, los dueños de las casas botes frente a los mangles del departamento iniciaron el relleno y la construcción de huellas a través de los mangles. Exactamente lo que usted ve en La Parguera hoy. Para entrar a la casa tenían que haber rellenado y rellenaron. Se denunciaron algunos de los constructores, pero los mismos fueron absueltos. Tuvimos que pedir a la Autoridad de Fuentes Fluviales y a la Autoridad de Acueductos que desistieran de dar servicio de luz y agua, toda vez que estas personas, sin tener un permiso de uso de terreno, habían conseguido esas facilidades. ¿Alguien me explica dónde está Doriel Pagán Crespo?
¿Cuántas veces le han preguntado cómo ella le da un servicio de agua potable a una estructura que no tiene título? Pregunta. ¿O todas las casetas de La Parguera tienen pillo de agua como la tiene lo que encontraron el domingo en el área de la caseta 48? ¿Qué se supone que una haga después de esto? ¿Cómo es que se supone que una mire al gobernador y le haga una pregunta de ley y orden? El gobernador le conteste que esto es un país de ley y orden y que la gente tiene que obedecer. Pero gobernador, si son los mismos suyos los que no obedecen, los mismos que están en el poder, los empresarios. Allí hay un abogado que no tiene menos de 12 propiedades listadas en Caribe. Y es uno de los maracaracachimbes. Es uno de los que ha participado incluso de las actividades, porque hay una asociación de caseteros desde el 2015. Hay un listado interesante que también lo encontré en la internet y que coincide con el historial que tengo de nombres de esas 112 casetas que están registradas en el CRIM. Coinciden en nombre, hay personas que están muertas. Y me llama la atención que es un listado que dice las casetas que han tenido problemas con los huracanes, por ejemplo. Así que aquí censo hay. Ya pedí uno. Vamos a ver si me lo dan. Porque cuando les haga la historia de la Junta de Planificación, y esa la voy a hacer la semana que viene para terminar, porque voy a hacer una historia. La Junta de Planificación, negándome información, ahora me dice que es tan voluminoso y tan voluminoso y tan voluminoso lo que yo estoy pidiendo. Estoy pidiendo 2 propuestas. No son voluminosas. 2 propuestas, si existen. Y me están pidiendo 10 días y que pague las copias. Yo no les estoy pidiendo el expediente completo. Interesen por aquí porque yo sé que ustedes me escuchan. Yo no les estoy pidiendo el expediente. Yo les estoy pidiendo 2 documentos. Sáquenlos si existen. No se lo inventen, por favor. Gracias a las cooperativas Manuel Seno Gandía, a la cooperativa de Vega Alta y a Buen Vecino Café, siempre por apoyar nuestro proyecto. Yo creo que he terminado por hoy. Tengo una tercera parte, porque esta fue la segunda parte. Tengo una tercera parte interesante. No, yo tengo que terminar con esto. ¿Quién ustedes creen que fue a celebrar el 4 de julio? El fin de semana del 4 de julio. En la casa de uno de los prominentes donantes del Partido Nuevo Progresista, ex dueño de MBTI y el Instituto de Banca, Fidel Alonso Valls. Carlos Johnny Méndez, allí estaba, regio, con su esposa y sus hijos y creo que sus nietos. Allí estaba, acreditado por la gente de La Parguera. Otro que va, me dicen por allí, es Ángel Mato, del Partido Popular. A quedarse en casetas, porque volvemos. Yo me he quedado en La Parguera, insisto, pero nunca en una caseta, porque no conozco a nadie que tenga una caseta. Y yo los quiero dejar con el último video, bien sencillo. Voy a terminar el programa con esto, porque me parece genial. Un video que colocó una persona identificada como Denis O. Rosario en las redes. Hizo una cobertura de lo que estaba pasando el domingo y trae esta imagen y esta intervención de una mujer de 88 años, 87, cumple 88 en octubre, que vino desde Trujillo Alto porque ella tenía que ver lo que estaban haciendo en La Parguera. Y me parece genial. En la página de bonitasradio.net hay un enlace hacia la publicación Antrópico. Yo quiero que la lean porque me parece interesante que la persona dice que sabe los nombres de las personas que ocuparon ilegalmente las casetas de La Parguera, pero no da los nombres. Yo creo que parte del problema que tiene el país es que aquí nadie quiere decir la verdad sobre el otro y la otra. Y por eso nunca ha habido consecuencias con la gente de La Parguera. Ahí está la historia. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. El Departamento de Recursos Naturales creo que le va a meter las manos a Jennifer González, a su suegro. Creo que van a hacer un caso allí. Y no sé por qué pienso que el Departamento de Justicia va a intervenir
y las autoridades federales también. Va a ser bien interesante lo que va a ocurrir con La Parguera. Yo creo que le ha llegado su cuarto de hora y como dije en la historia, ese palo nunca se había jamaqueado como se ha jamaqueado hoy. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que la gente se metió allí a exigir que la gente deje de violar las leyes ambientales y de intervenir con los bienes de dominio público. Los dejo con este video. Vayan a todas nuestras redes, compartan el contenido. Si les es posible, háganse donantes frecuentes. PayPal, tarjetas de crédito, pueden enviar su cheque o giro postal. También pueden contribuir a través de Bonita Radio ATH Móvil y Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. Importante. Queremos seguir y estamos insistiendo. Éxito. Nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? ¿Y de dónde viene? De Trujillo Alto. ¿De Trujillo Alto? Sí. A protestar aquí en contra de esto. Sí, cómo no, porque no se puede abusar del pueblo. ¿Cuál es su nombre? Zaida Rodríguez de Trujillo Alto. 87 años tiene. En octubre cumplo 88 ya mismo. Ok. Pero no me podía morir sin hacer esto. Bueno, aquí ya están viendo ustedes que está llegando. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.